¿Qué significa cada nivel de Dark Deception? El día de hoy, Murder Monkeys. Bien, a raíz de que mucha gente ha preguntado el significado de cada nivel o monstruo, haré un video explicando los significados de estos, resaltando 3 puntos. 1. ¿Qué tipo de almas son? 2. ¿Qué pecado representan? Y 3. ¿Cómo influyeron en la vida del protagonista, Doug Hauser? Bien, para saber qué tipo de almas son, tenemos que remontarnos a la primer nota de Ellis, ubicada en una de las habitaciones secretas del mapa, donde nos narra que los monos son aquellas almas de personas que dejaron todo rastro de humanidad y cedieron a su deseo de matar y hacer daño a otros, es decir, los Murder Monkeys fueron asesinos en vida, y esto tiene sentido, ya que los Murder Monkeys son los únicos monstruos del juego que explícitamente tienen sangre, sin mencionar que en vez de manos poseen cuchillos, artilugios muy utilizados por este tipo de personas en películas o en la propia realidad, haciéndolos el monstruo con el diseño más sádico, por así decirlo. Ahora bien, la figura del mono vendría a representar el salvajismo y deshumanización de estas personas, siendo el primate el animal más semejante al ser humano físicamente, simbolizando la carencia de la propia humanidad de manera metafórica. El pecado que vendrían a representar sería la violencia, si seguimos la teoría de que cada uno de los monstruos representan un infierno de Dante, representarían esto mismo, por lo que ya explicamos antes. Ahora bien, lo que significan los simios y el nivel en sí en la vida de Doug, pueden ser varios factores. El más evidente, es el hecho de que, indirectamente, Doug fue quien mató a su esposa e hija. Sin embargo, también puede que haya ocurrido algo más, y es que, en Mask of Mayhem, se nos revela que, Doug Hauser en una de las ocasiones en las que le fue infiel a su mujer con sus secretarias, una de ellas le habla acerca de los monkey business en un hotel. Bueno, esto podría significar que Doug Hauser muy probablemente era más que solo un abogado o defensor, sino que, muy probablemente hacía otro tipo de trabajos, ya que la frase monkey business es un juego de palabras, y no necesariamente se traduzca como negocio de monos, sino que, dependiendo del contexto, también puede significar trabajo sucio o juego sucio. Por lo que probablemente, antes del incidente de su familia, Hauser ya haya participado en algunos trabajos poco ortodoxos o éticos, que incluyan el asesinato o el homicidio, y que la fortuna que tenía en parte se deba a ello, y no solo a su trabajo de defensor criminal. Bien, esto sería todo respecto a los Murder Monkeys. Seguiré subiendo los vídeos de los demás monstruos del juego. Si les gusta Dark Deception, los invito a seguirme. Sin más que decir, gracias, y hasta la próxima. ¿Qué significa cada monstruo de Dark Deception? El día de hoy, la favorita de muchos, Agatha. Bien, primero que nada, perdón por tardar mucho en hacer la parte 2, pero es que he tenido algunos inconvenientes personales, pero ya tengo tiempo, así que aquí estamos. Para comenzar, Agatha, a diferencia de la mayoría de otros monstruos, no es un tipo de alma fijo, ya que, como vimos en la parte 1, mis primos tienen almas de personas que en vida fueron asesinos, sabiéndolo gracias a la nota de Ellis. No obstante, Agatha es un caso un tanto distinto, y para explicarlo debemos remontarnos a los diarios de Beers, más específicamente el 3 y el 4, donde se dice que, para realizar el trato con Malak, Beers dio como sacrificio el alma de la hija de su criada, siendo esta la propia Agatha. Lo que explicaría, porque estando en una escuela, en vez de poseer un uniforme de acuerdo al lugar, tiene un overol como de sirvienta. Así que podríamos decir, que Agatha no es un alma pecadora, sino un alma sacrificada. Aunque algo que puedo mencionar, es que en palabras de Ellis en la segunda nota, Agatha representa la corrupción que puede sufrir un niño gracias a un evento horrible o traumante, lo que lo hace perder su inocencia, y ser consumido por el dolor. Asimismo, el hecho de que esté tan obsesionada por hacer amigos, puede ser producto de un aislamiento que pudo haber tenido en vida, ya que, si su madre era la criada de Beers, hay una probabilidad de que Agatha no haya podido ir a una escuela, ya que tal como en la vida real, son personas que, por desgracia, al no poseer un buen nivel económico para conseguir un trabajo, terminan ganándose la vida a partir de servir a personas que se mantienen en la opulencia, lo que tristemente propicia a una falta de educación decente, y más cuando son menores de edad, lo que a su vez lleva a no disfrutar la infancia de forma normal, y en el caso de Agatha, no tener amigos. Y si tenemos en cuenta que esto pasó en los años 30, es aún peor, ya que en esa época las criadas podían incluso ser esclavas.
Ahora bien, Agatha no es como tal un alma pecadora como dijimos, no obstante, siguiendo la teoría de los infiernos de Dante, el pecado que representaría indirectamente sería la ira, ya que es el único monstruo al que verdaderamente se le nota una potente rabia cuando la derrotamos, comportamiento que muchos infantes pueden tener a menudo al perder en algún juego. También para explicarlo mejor, podría incluso tomar como un pequeño ejemplo, una frase del maestro Yoda de Star Wars. El miedo lleva a la ira al odio, y el odio al sufrimiento. En este caso, Agatha al sentir terror por ser sacrificada, desembocó una ira, que más tarde se convertiría en odio, hacia aquellos que le hicieron eso, más específicamente hacia Beers, para después provocarle dolor y sufrimiento a todos aquellos que han hecho daño a niños. Y esto mismo, nos lleva al tercer punto, y es lo que, en sí significa Agatha en la vida de Doug, siendo esta una alegoría a Tammy, la hija difunta de Hauser, ya que tal como dijo el propio Doug, después de Elementary Evil, ella tenía la misma edad, haciendo referencia a su pequeña. Incluso, la presencia de Malak en este nivel por primera vez, actuando como un padre para Agatha, puede ser una burla directa hacia Doug, el cual despreciaba de manera horrible a Tammy, siendo esto lo que más atormenta al protagonista a lo largo de su historia. Y sin olvidar que, tal como cita Ellis, el dolor y el sufrimiento de los niños es un dolor al que ella estará ligada para siempre. Lo que explica aún más el porqué del nivel y el por qué Agatha quiere cazarnos, ya que Doug es alguien que le provocó a una pobre niña una violencia psicológica tremenda, no solo por su falta de amor y su desprecio, sino también por sus constantes insultos hacia ella. Ok, esto sería todo, ahora tocará hacer el de los Gold Watchers, sin más que decir, gracias por ver. ¿Qué significa cada monstruo de Dark Deception? El día de hoy, odiados y amados a la vez, los Gold Watchers. Bien, para comenzar, el tipo de almas que poseen en su interior, al igual que con las partes anteriores, la nota de Ellis nos lo explica, narrándonos que fueron personas codiciosas, los cuales arderán dentro del oro que tanto amaron por toda la eternidad. Bueno, para avanzar rápidamente, podríamos decir que, evidentemente, los Gold Watchers representan el pecado de la avaricia, tal como Ellis nos dice en la nota. Esto podría explicar varias cosas, como por ejemplo, su atuendo, ya que, a diferencia de lo que mucha gente cree, no, los Gold Watchers no son piratas, en realidad representan a la realeza francesa del siglo XVIII, para ser exacto, los aristócratas, los cuales, que durante la Revolución Francesa, fue gente muy opulenta, que precisamente por eso fueron ejecutados por el pueblo, por la miseria en la que los tenían viviendo. Sin mencionar, que literalmente están hechos de oro. Ahora bien, estos personajes, podrían estar inspirados por el relato bíblico de Sodoma y Gomorra, en el cual, resumidamente, fueron 5 ciudades, que, tras cometer muchos pecados, entre ellos, principalmente la avaricia hacia las riquezas, Dios envió a 2 ángeles, que le dieron la orden a un sector de su población, de caminar siempre en dirección a las montañas y no mirar hacia atrás. Sin embargo, al desobedecer, y mirar hacia atrás, los pobladores se convertirían en estatuas de sal. Después de esto, toda la región de Sodoma y Gomorra fue destruida, teniendo algunas cosas parecidas con Deadly Decadence. Como el hecho de que la avaricia y codicia están presentes, el mirar o no mirar hacia atrás, y obviamente, las estatuas, que a diferencia del relato bíblico, en vez de ser estatuas de sal, son de oro. Aunque este paralelismo pueda sonar tal vez algo rebuscado, se los dejo a su criterio. Ok, ahora podemos explicar cómo influyen en Doug, siendo estos la personificación de su codicia. Misma codicia que lo llevó a querer más, y más dinero, incluso si eso significaba hacer a un lado a su familia, en este caso, Ellis, su esposa, y a Tammy, su hija, de la cual hablamos en la parte anterior. Aparte, los Gold Watchers podrían tener alguna relación con los Murder Monkeys, ya que como sabemos, Hauser fue un abogado, también llamado defensor criminal, lo que lo llevó a hacerse de una buena fortuna. Sin embargo, como vimos en la parte 1, también sabemos que nuestro protagonista, llegó a hacer otro tipo de trabajo
bajos, los cuales, siguiendo el hecho de que los monos representan la violencia, probablemente hayan involucrado el homicidio o el asesinato, los cuales hayan podido aumentar más sus ganancias, además de que podemos apoyarnos del hecho de que ambos poseen armas que perfectamente podrían arrebatarle la vida a alguien con suma facilidad, y a eso podemos sumarle el comportamiento de los vigilantes de oro, la cual es sumamente agresiva, misma que puede reforzar el posible hecho de que, a Doug Bowser, más allá de su familia, amigos, o conocidos, solo le importaba el dinero. Y para ello, pudo haber estado dispuesto a hacer cualquier cosa. Incluso, si eso incluía matar. Bueno, esto sería todo por hoy, gracias por ver, y gracias por el apoyo que me han dado últimamente, esperemos que poco a poco reviva el fandom de Dark Deception, agradecería si le dieran un like, o si lo compartieran, sin más que decir, gracias, y nos vemos en la parte 4. ¿Qué significa cada monstruo de Dark Deception? El día de hoy, uno de los mejores monstruos del juego, Dread Dukies. Para comenzar, como siempre, gracias a las notas de Ellis, podemos saber qué tipo de almas poseen nuestros patitos favoritos. Y bueno, la nota en un párrafo relata lo siguiente. Parece que algunos de los patitos no son tan huecos como parecen. En cambio, contienen las almas podridas de mentirosos, arrojadas a las alcantarillas y dejadas en descomposición. Ahora son criaturas de engaño, como lo fueron en vida. Tal como dice la nota, todos los Dread Dukies fueron gente en vida que fueron mentirosos de muchas formas, como estafadores, mitómanos, hipócritas, e incluso manipuladores. Ahora explicando el pecado que representan, claramente el pecado que representan es el fraude, lo que además explicaría el comportamiento de estos mismos, siendo monstruos que se mantienen escondidos bajo la fachada de un patito de goma, engañando a los mortales que llegan a este lugar, para convertirse en una víctima más de estos seres. La razón por la que son patos como tal, es porque están basados en la mitología celta. Dentro de esta mitología, el pato es visto como símbolo de honestidad, haciendo que estos seres se logran aprovechar de este disfraz, dándole un giro irónico a ese significado, mostrando una representación de aquellas personas con doble moral, o doble cara en la realidad. Bueno, aunque realmente representan el fraude, desde mi punto de vista personal, también pueden representar la pereza, siendo estos monstruos que no se toman la molestia de perseguirnos, sino que simplemente esperan, y te atacarán si te les acercas, lo que es raro, ya que si quisieran entre todos podrían matar a Doug incluso con todos los poderes, aunque como repito, solo es opinión mía. Ahora hablaremos sobre cómo estos patitos influyen en Doug Bowser. La primera es que, evidentemente, los patos son huellas de los errores de Doug, ya que este constantemente engañaba a su esposa con sus secretarias, además de que nunca le mostró un amor honesto y sincero a su hija, viéndola prácticamente como un desperdicio, al igual que la alcantarilla donde estos residen. En cuanto a la apariencia de los Dread Dukies, hacen alusión al accidente de Ellis junto a Tammy, ya que al igual que el carro en donde estas se encontraban, ambos tienen tonalidad amarilla, además de que ambos al igual que el carro en el accidente, los patos se quedan flotando a la deriva, sin mencionar de que literalmente tienen un cono de tránsito como sombrero. Además de todo lo anterior dicho, también su apariencia puede reflejar el lamento y culpa de Bowser, ya que después de ocasionar la muerte de su esposa e hija, se sabe que Doug cayó en una profunda depresión, lo cual poco a poco hizo que este se desgastara mental y físicamente, tal como los patitos, que viven en decadencia, flotando a la deriva en una alcantarilla llena de mugre y porquería, condenados a vagar en la basura que ellos mismos ocasionaron con sus mentiras. Bien, eso sería todo por hoy, una disculpa por haber tardado tanto en hacer esta parte, pero como había dicho en un video anterior, estuve enfermo durante un buen tiempo, y tuve que recuperar muchas cosas de mi escuela, así que realmente no podía editar mucho. Agradecería que le dieran un like o que lo compartan, sin más que decir, gracias por ver, y nos vemos en la parte 5. ¿Qué significa cada monstruo de Dark Deception? El día de hoy, Clown Gremlins. Bien, antes de empezar con el video, me gustaría decirles a quienes no sepan, que tenemos canal de YouTube, y si quieren seguirme ahí, son completamente bienvenidos, estaré subiendo vídeos de vez en cuando allí, el enlace está en mi perfil. Y en segunda, como ya se dieron cuenta, tenemos nuevos renders, cortesía de mi buena amiga, vayan a seguirla a su cuenta de Instagram, el enlace estará en los comentarios. Sin más que añadir, comenzamos con la explicación.
Comenzando, como siempre, con ayuda de las notas de Ellis, sabemos qué tipo de almas controlan a los payasos, siendo en palabras de Ellis, personas que en vida se dedicaron a trolear, y gastar bromas a los demás. Y a diferencia de las anteriores notas, como la de Deadly Decadence o Stranger Sewers, no nos dicen exactamente qué pecado cometieron en vida, sin embargo si nos guiamos por varios motivos, el pecado que representarían vendría a ser la herejía. Ya que siguiendo lo que dice Ellis, estos payasos fueron gente que simplemente se dedicaron a provocar y molestar a los demás, sin estar sujetos a ningún principio moral, ético, religioso, científico o artístico, sino que simplemente disfrutaban causar caos para satisfacer su diversión personal, a costa de las desgracias ajenas. La apariencia del payaso puede ligarse a cómo estos personajes a lo largo de la historia humana, se han dedicado a hacer reír a la gente, pero también, a molestarla, además de que los clown gremlins, si bien son payasos, no podemos negar su parecido con los bufones, quienes en la Edad Media, se dedicaban a entretener mayormente a la gente opulenta, por lo que estos pequeños amigos podrían ligarse a los Gold Watchers, de los cuales ya hablamos en un video. Además de que la imagen del payaso, más ahora en la actualidad, su comedia, efectivamente no están ligados a algún tema precursor necesariamente, ya que como sabemos, la comedia es subjetiva, aunque claro, obviamente no todos son así, pero no podemos negar que gracias a la cultura popular, a veces a los payasos se les relaciona con el humor negro, como un ejemplo. En cuanto a Doug Hauser, los payasos vendrían a representar la locura de nuestro protagonista, la cual comenzó a intensificarse después de la muerte de Ellis y Tammy, y hablando de ellas, también podemos analizar a los Clown Cars, siendo este vehículo una representación de la muerte de ambas. El color amarillo representa al auto como tal de Elise. El color azul a los costados y en el interior, podrían representar el mar al que ambas cayeron. El color rojo representaría el puente en el que iban. El verde representaría a la propia Tammy. Y por último, el morado vendría a representar la muerte, siendo este color, que en Dark Deception, es prácticamente el sello de esto. Y bueno, como habíamos dicho, los payasos son personificaciones de la locura de Doug, ya que, si bien sabemos que Doug ya tenía algunas actitudes raras a lo largo de su vida, a partir de ese momento se dispararon, a pesar de que Hauser buscó ayuda, incluso entrando a grupos de apoyo y grupos religiosos, terapia, etc., Doug simplemente no podía con la culpa, lo que lo llevó a hacer bastantes cosas horribles, como el hecho de que abusó de varias mujeres, y al final él mismo terminó entregándose a la policía. Así que, resumidamente, podemos decir que los Clown Gremlins son herejes que constantemente se burlan del dolor de Hauser, y le restregan en la cara todo lo que hizo mal. Pero ojo, que esto no acaba aquí, ya que además de ello, también pueden representar el miedo, como la propia Biz le pregunta a Doug, cuestionándole si acaso padece de coulrofobia, siendo este el miedo irracional a los payasos, lo que podría transmitir que Doug a pesar de ser tan duro, malo, etc., dentro de él, hay una persona asustadiza, o incluso, cobarde. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Antes de irme, quería disculparme un poco por la tardanza, y es que si les soy sincero, eché bastante hueva este mes, aunque intentaré avanzar más con esta serie, y además, también estoy pensando en variar más mi contenido, es decir, hablar de otras cosas aparte de Dark Deception, aunque bueno, de eso les daré detalles después, sin más que decir, gracias y hasta la siguiente.